Bueno, el análisis hasta el momento de lo que llevamos del mercado en la sesión del 23 de diciembre es el siguiente. En nuestra gráfica de 10K, el precio viene subiendo después de respetar este soporte color amarillo, una subida muy potente que se frena justo en esta resistencia de acá, esta resistencia que tenemos marcada en color rojo. Estamos como zona macro de influencia, esta que es la zona media o una zona cercana a la zona media de este rango que tenemos en zonas amarillas. Esta zona en principio debería actuar como resistencia porque el precio la viene atacando desde la parte de abajo. ¿Cuál es el sesgo? A que esa zona va a fallar y el precio debería continuar a buscar nuevamente los máximos. ¿Por qué? Porque aquí hay un movimiento de manipulación bastante grande. Ahora, si vamos a la gráfica micro, lo que observamos es lo siguiente. El precio nos ha dejado un rango que lo ha formado en 2 días, dejándonos esta resistencia y este soporte que tenemos marcados en color rojo. En la sesión de Asia y Europa, el precio nos hace un movimiento de sacudida bastante evidente. Lo vemos aquí en la 1500 más claro. Se ve ese movimiento de sacudida que viene a respetar esta zona y desde ahí el precio reingresa. Entonces, ¿cuál es el análisis? Después de que el precio reingresa, después de hacer esta sacudida, vemos que el precio nos respeta y nos confirma que están funcionando los trades en largo o las posiciones en largo. Tal es la confirmación que después de que el precio hace este movimiento se va casi sin retrocesos a buscar directamente la resistencia. Después de que llega la resistencia, zona de cortos, el precio intenta funcionar en corto, pero esos cortos fallan. ¿Por qué fallan? Porque aquí deberían responder, pero no lo hicieron y el precio continúa hasta esta zona que es donde se frena. Automáticamente lo que debemos hacer es buscar una incorporación en largo. En largo, ¿cómo sería? En la zona donde acabaron de fallar los cortos, ¿cierto? Entonces, recapitulemos. El precio venía subiendo, aquí nos confirmaron la sacudida con un movimiento bastante fuerte al alza que busca la resistencia. Se intenta ese movimiento en corto. Ese movimiento en corto falla justo en el círculo amarillo, ahí es donde fallan los operadores en corto, porque el precio rompe la zona y se posiciona sobre la resistencia. Una vez se da ese movimiento, ya lo que debemos esperar es un retesteo a esa zona de fallo para una incorporación en largo. Vemos que el precio cae, busca esa zona, lo hace pues con una consolidación previa, el precio busca esa zona y después de que la toca, el precio se impulsa con potencia al alza, ¿cierto? Ya aquí empieza a consolidar nuevamente. Entonces vean que este movimiento alcista tan potente nos confirma el fallo de los cortos y el posicionamiento en largo. Una vez el precio da este movimiento, lo que vemos es que se frena y nos marca nuevamente lo que sería una resistencia y nos marcaría este soporte parcial, ese rango que tenemos aquí en color amarillo. Entonces, con este movimiento inicial que nos confirma los movimientos en largo y vemos ya por sentido común que no debería el precio hacer estos movimientos de consolidación y retroceso en corto, porque supuestamente ya estamos en largo después del vencimiento de esta resistencia en rojo. Entonces lo que vemos o lo que esperaríamos, digamos que es más por malicia, es que ese movimiento o ese rompimiento en largo vaya a fallar y el precio se reincorpore al rango rojo a venir a dar en esta zona lo que sería un test. Entonces lo que hay que esperar es que fallen estas posiciones o este soporte amarillo que tenemos en principio. El precio viene, respeta, luego de ello falla el trade en largo. Aquí deberían responder los largos, pero no lo hicieron. El precio viene, se posiciona debajo del soporte y luego de ello da un retroceso que nos generaría una entrada en corto, esta entrada, pero es una entrada que es agresiva porque aún no tenemos una confirmación del fallo de estos largos. Entonces estamos enfrentando los cortos de este rango amarillo contra los largos de este rango rojo. Obviamente pesan más los largos del rango rojo porque todavía no, digamos que no se ha dado un fallo de esos largos, pero digamos que era una entrada válida, pero era una entrada bastante agresiva. Entonces yo aquí
tomo una posición, digamos que es una posición un poco apresurada porque fue en medio de las dos zonas y tratando de jugármela al fallo de esta resistencia roja, pero el precio lo que hace es que se devuelve y reingresa al rango amarillo. De hecho, lo que pasó ahí fue que se dio una evolución del rango amarillo, porque ya lo que nos dice el precio es que nos está marcando este soporte. Este es el soporte que está marcando el precio y esta es la resistencia. Si efectivamente este rompimiento en largo va a fallar y el precio va a venir a dar el testeo a la zona roja o a una zona intermedia a manera de último punto de soporte, entonces ¿qué debe pasar? Que el precio debería darnos una sacudida por encima y fallar aquí las posiciones en largo para una incorporación en corto. Ese es el análisis del día de hoy.